La roca ha sido siempre símbolo de fuerza y solidez. La parábola de la casa construida sobre una roca es un ejemplo. Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. En la Biblia se usa muchas veces la palabra roca para ilustrar el cuidado protector de Dios por su pueblo. El salmista dice: El Señor es mi roca. Salmos capítulo 18 versículo 2. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmos capítulo 71 versículo 3. La palabra hebrea Selah aparece 71 veces en el libro de los Salmos. La mayoría de los comentaristas la definen como una pausa o una anotación musical. Su sonido es muy parecido al de otra palabra, Selah, que significa roca. No es descabellado pensar que, al cantar el gran poder de Dios para guiar a su pueblo, el salmista se detuviera de vez en cuando para meditar en Selah, la roca espiritual que lo seguía. Esa roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Si en nuestros cantos insertáramos las mismas pausas que usó el dulce cantor de Israel, a menudo las derrotas de la vida diaria se tornarían en victorias. Si en la agitación de la vida cotidiana nos detuviéramos para meditar en la roca, podríamos decir con David: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos capítulo 27 versículo 5. Los hijos de Israel peregrinaron durante 40 años por la región que en algunos casos se conoce como Arabia Pétrea. A cada vuelta del camino se encontraban con rocas de las cuales Dios hacía fluir agua para saciar su sed. Del mismo modo, en nuestro peregrinar diario, las rocas de las dificultades que nos parecen tan impenetrables no serán más que simples escalones que llevan a victorias aún mayores si nos refugiamos en Cristo. Dios dijo: Allí yo estaré ante ti sobre la peña. En Horeb golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17 versículo 6. La sedienta multitud vio que de la dura roca brotaba agua pura y fresca. Los israelitas bebieron y se refrescaron. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. Isaías capítulo 48 versículo 21. No era una provisión escasa de agua, por cuanto abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Salmos capítulo 105 versículo 41. Durante todo su peregrinaje recibieron una provisión milagrosa de agua. La corriente no seguía fluyendo desde el primer lugar en el que Moisés golpeó la roca, sino que, allí donde fueran, el agua brotaba de las rocas cercanas al campamento. Bien podría el salmista describir cómo la tierra temblaba ante Dios. ¿Quién podía cambiar la peña en estanque de aguas, en fuente de aguas la roca? Salmos capítulo 114 versículo 8. Cuando los israelitas llegaron a las proximidades de la tierra prometida, el agua dejó de fluir. Dios les dijo que cuando cruzasen Edom deberían sacar el agua de los pozos. Deuteronomio capítulo 2, versículos 3 al 6. Por extraño que pueda parecer, después de haber bebido durante tantos años del agua milagrosa en el desierto, empezaron a murmurar y a quejarse porque el agua ya no brotaba de las rocas a su paso. Entonces, junto a la frontera misma de Canaán, Moisés, el siervo del Señor, cometió el pecado que le impidió
entrar a la tierra de bienaventuranza. Había golpeado una vez la roca, pero el Señor le había dicho a Moisés que reuniera al pueblo, que hablara a la roca ante toda la congregación, y saldría agua. Moisés, quien durante tanto tiempo había soportado con paciencia las murmuraciones de los israelitas, se impacientó y dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros?». Números, capítulo 20, versículo 10. Entonces golpeó 2 veces la roca y el agua brotó. Dios no hace distingos entre las personas, y aunque había honrado en gran manera a Moisés, no dudó en castigar su pecado. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, no tuvo en cuenta el gran acontecimiento del cual era símbolo la roca golpeada. Cristo murió una sola vez por los pecados del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y todo el que habla con él, confesando sus pecados y pidiendo perdón, recibirá las aguas sanadoras de la salvación. Por tanto, Moisés no solo desobedeció a Dios, sino que echó a perder el bello símbolo que Dios había puesto ante los ojos de los israelitas durante su peregrinaje por el desierto. Los autores de la Biblia suelen referirse a las experiencias relacionadas con la roca golpeada para enseñar el amoroso cuidado de Dios por su pueblo. Isaías dice: «Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa». Isaías capítulo 32, versículo 2. Pablo nos dice que aquel hombre que era como un escondedero, como un refugio y como arroyos de aguas, era Cristo, la roca. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Él es la sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquello que fue para los israelitas será para todo aquel que ponga su confianza en él. Hoy nos dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37. Quien escuche la llamada del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmos capítulo 110, versículo 7. La refrescante agua fluye junto a todos los campamentos. Todos pueden beber libre y gratuitamente de la corriente dadora de la vida que fluye de la roca que una vez fue golpeada en la cruz del Calvario. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Estimado, ¿quieres beber? Recuerde que la roca fue golpeada por usted. No cometa el error de Moisés pensando que debe golpearla otra vez. Hable a la peña. Ella dará su agua. Números, capítulo 20, versículo 8. Dígale que está apesadumbrado por el pecado, que desea aceptar su justicia. Entréguele sus pecados y Él lo cubrirá con su justicia. Gálatas capítulo 1, versículo 4 e Isaías capítulo 61, versículo 10. A menudo pensamos que estamos en tierra enemiga y el Señor está lejos de nosotros. Sin embargo, la corriente del río de la vida fluye por todas las rendijas. Basta con que arrojemos el cubo y bebamos para poder acceder a la luz del sol de la presencia de Dios y sentir su poderoso cuidado. Como David, a menudo necesitamos clamar: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmos, capítulo 61, versículos 2 al 4.
Aunque los cimientos de la iglesia cristiana son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, su piedra angular es Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Cristo es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios, escogida y preciosa. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 4. Todas las almas de la tierra en algún momento conocerán esta piedra. Entonces caerán sobre ella y se quebrarán para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, o la rechazarán y al fin ella caerá sobre ellos y los desmenuzará. Mateo capítulo 21 versículos 42 y 44. Y Daniel capítulo 2 versículos 34, 35, 44 y 45. Bienaventurado el que hace de Cristo la piedra angular de toda su obra diaria. Hoy Jesús nos pregunta, como a Pedro en la antigüedad, ¿quién dices que soy? Nuestras vidas son la respuesta. La respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta procedía del Padre. Cristo respondió: tú eres Pedro. En estas palabras reconocía a Pedro como su discípulo, porque le había dado el nombre de Pedro cuando le dijo que lo siguiera. Juan capítulo 1 versículo 42. Pedro significa piedra, un fragmento de una roca. Cristo enseñaba por medio de cosas terrenales para ilustrar las lecciones celestiales. Tomó el nombre de Pedro, un fragmento de una roca, para dirigir su mente hacia la solidez de la confesión y la estabilidad de la causa que se cimentaba en la roca, Cristo Jesús, de la cual Pedro, cuando aceptó a Cristo como su Maestro, se convirtió en un fragmento. El seguidor sincero de Cristo deviene una de las piedras vivas del gran edificio espiritual de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cristo no dijo: sobre ti construiré mi iglesia, sino que inmediatamente cambia de expresión y dice: sobre esta roca construiré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Siglos antes, Isaías escribió: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro y todos los otros hijos de Adán no superaron la prueba. Cristo es el único nacido de mujer que resistió todas las tentaciones y es una piedra probada, apta para ser la piedra angular de la gran iglesia de Dios. Cristo no puso a ningún hombre mortal como cimiento de su iglesia. De haberla construido sobre Pedro, la condición de la iglesia sería triste, porque poco tiempo después de esa confesión, su corazón estaba tan lleno de mal y de pensamientos equivocados que, dice el relato, Cristo declaró: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 23. Cuando el Salvador venga en las nubes del cielo, los que hayan rechazado la roca, Jesucristo, pedirán a las montañas y a las rocas de la tierra que los oculten de la ira del Cordero. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 16. Entonces nuestros enemigos darán testimonio de que la roca de ellos no es como nuestra roca. Deuteronomio capítulo 32, versículo 31. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay mal en él. Es justo y recto. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4. Finalmente, la Biblia nos dice a modo de resumen sobre la roca. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. En Éxodo capítulo 17, versículo 6, nos dice: la roca fue golpeada para salvar al pueblo de morir de sed. En Salmos 78, versículos 15 y 16, se nos dice que sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. En Números capítulo 20, versículo 8, dice: hablad a la peña, ella dará su agua. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En Juan capítulo 7, versículo 38 se nos dice que Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Y podemos recibir de la roca el agua, que es manantial de vida eterna. Maranata, Cristo ya viene.